La nanotecnología se ha convertido en uno de los campos de la ciencia con mayor proyección. No en vano, potencias como Estados Unidos, la Unión Europea o Japón invierten cada vez más recursos económicos en su desarrollo. Entre sus múltiples aplicaciones, esta tecnología puede ser una respuesta al reto que presenta el uso de materiales bajo condiciones extremas. Materiales sometidos, por ejemplo, a un ambiente de radiación muy intensa, en condiciones de trabajo con un ambiente corrosivo o sometidos a altísimas temperaturas. Casos en los que estos materiales cambian sus propiedades ante esa situación agresiva del medio en el que viven o trabajan. En este programa vamos a conocer cómo la nanotecnología puede responder a estas situaciones. Para ello, nos vamos a fijar en sus aplicaciones en campos como la fusión nuclear. Para ello, nos acompaña el responsable del Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, con el que dialoga la profesora del área nuclear de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Mireia Piera. Hoy nos acompaña José Manuel Perlado Martín, catedrático de Universidad de Física Nuclear de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, director del Instituto de Fusión Nuclear de dicha universidad, centro puntero y de referencia y que tiene un gran reconocimiento a nivel internacional. Es el representante de España en el Comité Consultivo de Euratom para la fusión nuclear, investigación principal del proyecto coordinado por la OIEA sobre la fusión inercial y del proyecto H2020 Enable Research sobre fusión inercial. Miembro del Technical Advisory Committee de la European Spallation Source y científico invitado en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de Estados Unidos, del Instituto of Laser Engineering de la Universidad de Osaka. Tiene más de 200 publicaciones en revistas de revisión del JCR y un currículum espectacular. Y hoy le tenemos aquí para que nos hable de los materiales en condiciones extremas. ¿Y qué serían esos materiales en condiciones extremas? Bueno, primero, Mireia, muchísimas gracias por lo del currículum espectacular. Normalito, tirando a bueno, en fin. ¿Qué serían los materiales en condiciones extremas? Pues todos aquellos materiales que se ven sometidos bien por la forma de trabajo o bien por las condiciones en las que operan desde el punto de vista de la naturaleza y del medio ambiente, pues bajo solicitaciones que pueden cambiar sus propiedades de manera fácil. Por ejemplo, materiales que se encuentran en un ambiente en el que haya radiación muy intensa, se sabe que van a modificar sus propiedades y de ser buenos en condiciones de no agresión pasan a ser no buenos en condiciones. Materiales que se encuentran en condiciones de vida, de trabajo, donde hay un ambiente particularmente corrosivo, uno de los grandes problemas que tiene en general la tecnología ahora mismo en la investigación. Pues exactamente igual, nos encontramos con un medio bien por la naturaleza en sí misma, por ejemplo, en condiciones del agua del mar, o bien porque los fluidos refrigerantes son particularmente agresivos, en los que esos materiales pues cambian sus propiedades o dejan de operar tal y como deseamos, sencillamente porque hay una serie de reacciones químicas, léase la corrosión, que modifica su vida. Otro caso
materiales que viven en condiciones de altísimas presiones. Estamos hablando de gigabares o de megabares, con materiales que podría pensar desde un punto de vista equivalente a lo que puede ocurrir en la Tierra o en los planetas en los que hay materiales elementales, por otra parte, aguas, carbonos, etcétera, etcétera, que cambian sus propiedades al estar en condiciones de tremendas presiones o de tremendas temperaturas, ¿no? Caso, por ejemplo, también de lo que puede ocurrir en los problemas de la fusión nuclear, donde hay temperaturas elevadísimas que tienen que soportar, ¿no? Ese sería una parte de los 3 ejemplos que a mí se me ocurren ahora mismo clarísima. Por supuesto que hay muchos más en los que los materiales cambian las propiedades como consecuencia de la agresión en el medio en el que viven o trabajan. ¿Y cómo la nanotecnología puede responder a esos retos? Bueno, la nanotecnología es una de las grandes palabras ahora mismo, nanociencia, nanotecnología. Está basada fundamentalmente en el hecho de que el tamaño sí que importa, en este caso, está clarísimo. Y ya lo dijo el señor Feynman allá por los años 50, cuando en una charleta pues dijo avanzando lo que es la nanotecnología, dijo sencillamente: hay mucho mundo en lo pequeño. Estoy traduciendo libremente. Hay mucho mundo en lo pequeño, hay mucho espacio en lo pequeño. Efectivamente, hay mucho espacio en lo pequeño porque hoy en día sabemos que el tamaño de la materia modifica sus propiedades. Para que no se me olvide, tengo un ejemplo muy claro, que es el de cuando en el año 1871, nada menos que el señor Kelvin apunta sobre el hecho, 1871, apunta sobre el hecho de que el tamaño de la materia, de una pequeña partícula, y sus propiedades, en concreto la temperatura de fusión, podría depender de su tamaño. Bueno, pues hoy en día, estamos hablando de 1871, en estos momentos sabemos que, así como la temperatura de fusión del oro es de 1330 aproximadamente grados Kelvin, si cogemos una nanopartícula de oro, pues funde a la temperatura de 700 grados Kelvin. Es decir, que el hecho de que estemos jugando con una materia que tiene un tamaño desde el nanómetro hasta los 500 nanómetros aproximadamente, supone que sus propiedades, por el hecho de que básicamente comienzan a aparecer los mecanismos de funcionamiento cuántico, cambien sustancialmente. Otro ejemplo, un tema que quiero recordar, es que un átomo tiene una dimensión de 1/10 de nanómetro. La distancia entre dos enlaces de carbono, química normal, tiene una distancia de 0,15 nanómetros y la hélice del ADN tiene un tamaño de 0,50 nanómetros, y un nanotubo de carbono, que todo el mundo que nos escucha seguro que recuerda, tiene un tamaño de 1 nanómetro. Eso frente a tamaños de micras o de milímetros que tiene nuestra naturaleza habitual. Otro ejemplo que tengo, no quiero olvidarme de la cifra, es, por ejemplo, cuando por ejemplo, una modificación. Estamos acostumbrados a los semiconductores, un material que tiene un gap, un salto de la banda de valencia a la banda de conducción de un determinado tamaño. Cuando la energía que se le da es suficiente, los electrones pasan de la banda de valencia a conducción. Eso lo hemos estudiado. Lo que importa es ese gap. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo tengo luz de distintos tamaños, mayor o menor de ese gap, el material se me ofrece a mí mismo y comienza a operar por encima de ese gap. Si tiene más energía que lo que es el gap,
entonces es capaz de absorber esa. Si tiene menos, no es capaz de absorberlo. Por lo tanto, un color o una propiedad de transmisión eléctrica, de conductividad eléctrica, se ve modificado por ese gap. Uno de los semiconductores típicos, como puede ser el sulfuro de cadmio, tiene un salto, un gap de aproximadamente unas 2,3, entre 1,8 y 2,3 electronvoltios de gap. Cuando ese semiconductor es de tamaño nanómetro, nos encontramos con que ese gap puede llegar a tener hasta del orden de 5 electronvoltios. ¿Eso qué significa? Que las capacidades de absorción de la luz y las capacidades de conductividad a través de un semiconductor se modifican sustancialmente. Entonces, esto llevado a lo que estábamos hablando de materiales extremos significa que puede haber a través de la estructuración en forma de nano, de estructuras que tengan tamaños del orden de 1 a 100 nanómetros, 500 nanómetros, propiedades que se vean modificadas como consecuencia de ese tamaño. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, la resistencia a la irradiación. ¿Cuáles? Por ejemplo, la conductividad eléctrica. ¿Cuáles? Por ejemplo, las capacidades magnéticas del material. ¿Cuáles? Las capacidades de absorción de la luz. ¿Y cuáles? Pues las capacidades dentro de la medicina y de la biología, de ser capaces de transportar elementos positivos, en definitiva, medicaciones o elementos para la curación de algo, a través de los flujos sanguíneos hasta los puntos que nosotros estemos deseando. Por lo tanto, las aplicaciones, en el caso de nanotecnología, pues cubren un rango tremendo de posibilidades, y uno de ellos es el de ser capaces de operar resistentemente en las condiciones que he dicho anteriormente. Y en el campo más específico de la fusión nuclear, ¿qué ejemplos hay de las aplicaciones de la nanotecnología? A ver, en la fusión nuclear nos encontramos en condiciones de irradiación tremendamente agresivas, ¿no? Como tú bien sabes, y en condiciones de temperatura, no es que temperatura de millones de grados no significa que esa materia esté en contacto con algo, sino que sencillamente esa energía cinética de las partículas agrede a los distintos elementos que la contienen, aumentando las temperaturas de operación y produciendo daño. De tal manera que los materiales que habitualmente hemos utilizado en la ingeniería para construir o para fabricar elementos nucleares, pues pueden sufrir el suficiente daño como para ver reducidas sus propiedades. Entonces, la nanotecnología, un ejemplo claro, pues se sabe que ahora mismo los materiales candidatos para la parte estructural de un reactor de fusión, en principio se puede pensar en una primera aproximación que serían los aceros ferrítico-martensíticos de baja activación. Llegan hasta donde llegan desde el punto de vista de aguante de la irradiación, y llegan hasta donde llegan desde el punto de vista de la temperatura. Y aunque son resistentes hasta cierto punto a la irradiación, los hay mejores, pero a más largo plazo, como pueden ser el carburo de silicio o las aleaciones de vanadio. Pero bueno, estamos hablando de los aceros. Queremos aumentar la temperatura de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues se hace incluyendo en el material nanopartículas de otro elemento. El acero está hecho de hierro, cromo, magnesio, manganeso. Yo introduzco unas nanopartículas, por tanto, del tamaño que he dicho anteriormente, de itria, que es un óxido de itrio. Entonces, estas nanopartículas lo que hacen es reforzar, es como si estuviéramos un hormigón, ¿no? en el que las varillas del hormigón, los distintos elementos anclan a la matriz general del instrumento, y por lo tanto le hacen más resistente
la hacen más resistente. Bueno, pues está comprobado que efectivamente esas nanopartículas de ese material, podrían ser otros, pero en ese material, en un acero o en el wolframio, que es otro de los materiales que podría haber ahí, suponen una mejora de las condiciones bajo irradiación y sobre todo unas condiciones de operación a temperaturas más altas de la de los anteriores aceros. Ese es un ejemplo. En fin, hay muchos más ejemplos, pero por no extenderme, hay más dentro del campo de los biosensores, etcétera, etcétera. Pero vamos, ese dentro de fusión es un ejemplo claro, contundente en un material estructural. Y en el Instituto de Fusión Nuclear, ¿cuáles son los desarrollos en esta área que se están llevando a cabo actualmente? Pues en el Instituto de Fusión Nuclear estamos muy implicados en el tema de la nanotecnología. Nuestro instituto como un elemento más dentro de los que hay en el sistema científico-tecnológico español, claro, lógicamente. Tenemos básicamente dos grandes líneas, que además son unos buenos ejemplos representativos de lo que hace la nanotecnología y de lo que he dicho anteriormente. Uno es el de mejorar los materiales haciendo nanomateriales de una manera distinta a lo que he mencionado anteriormente. En nuestro caso, lo que hacemos es fabricar, y esto es lo complicado, ¿no? De dar con las características de fabricarlo, porque la nanotecnología, hacerlo nano no es tan sencillo. ¿Cómo hacemos lo nano? Lo hacemos desde lo muy grande y lo vamos troceando hasta que llegue lo nano, que es lo que en inglés sería el top bottom, ¿no? Desde arriba hasta abajo. O lo hacemos al revés, lo hacemos desde abajo con pequeños elementos atómicos prácticamente, para ir subiendo hasta el tamaño de las 100 nanómetros, 500 nanómetros, etc. O sea que ese es uno de los problemas complicados. Entonces lo que hacemos es fabricar material en concreto pensando en base de wolframio, porque es importante para la fusión, desde el punto de vista, y para otras aplicaciones en las que hay una agresión por irradiación de iones, estoy hablando de muchas instalaciones que sufren esas agresiones, o por neutrones, pensando en base del wolframio, pero no solamente el wolframio, sino del carbono, en lo que llamamos el high density carbon, que es una especie como de carbono como si fuera diamante, en el que generamos una pieza suficientemente grande, pero donde su formación está hecha por granos muy chiquititos, del orden de nanómetros. Los tamaños normales del grano en un material como podría ser el wolframio, puede ser otros materiales, son del orden de micras. Nosotros lo que hacemos son granitos muy chiquitines, del orden de nanómetros, muchos, muy chiquititos. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues la ventaja que tiene es que cuando la irradiación daña al material, los defectos que se generan en el material, en lugar de ir al cuerpo en general, van a los bordes de los granos, porque hay muchísimos granos, hay tantos granos que hay muchos bordes, por tanto todos van al borde. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el borde se encuentran y se aniquilan. O sea que tendríamos una gran ventaja de la eliminación de esos defectos generados por irradiación a la hora de utilizar estos materiales. Ese es un ejemplo de lo que estamos haciendo. El otro ejemplo claro de lo que se está haciendo tiene que ver, en este caso, con la óptica. Lo que se está haciendo es la utilización de nanopartículas para modificar los espectros de absorción de la luz. Fundamental, en el caso de la fusión por láser, fundamental para ser capaz de blindar a las ópticas, pero no solamente para la fusión por láser o para los láseres en general, sino para aplicaciones espaciales, en aeronáutica, etc., donde ópticas, sílice, por ponerlo más elemental, es agredida por iones o por radiación, o en
en esos materiales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es introducir unas nanopartículas en un material básico de la óptica, como es la sílice, sencillamente se introducen en el material. Y luego ese material se le irradia con iones cuando estás en el proceso de fabricación, y esas nanopartículas se orientan en un determinado sentido y toman una forma que ya no es puramente esférica, sino que es una forma elíptica, oblonga elíptica. Vale, bueno, ¿y eso qué significa? Pues eso implica que al haber orientado las nanopartículas de otra manera, la luz que le llega, que intenta pasar a través de esa óptica, ya no es la del material sílice, sino que está filtrada por el tamaño y por la orientación de esas partículas. Así es que tendríamos dispositivos ópticos que serían capaces de filtrar y de blindar a las ópticas en distintas longitudes de onda. Justo las aplicaciones que en muchos casos se requiere en la industria, en la ingeniería o industrial o aeroespacial o de la energía en general. Esos son dos de los ejemplos que en este momento se me ocurren poner. ¿Y qué proyectos se desarrollan en fusión nuclear y en concreto dentro del Instituto de Fusión Nuclear de la Politécnica de Madrid? Bueno, pues dentro del instituto hemos hablado de lo de materiales, no voy a insistir más en eso. Yo diría que hay dos, bueno, hay varios, pero vamos. Uno tiene que ver con algo que hablaremos en su momento, que simplemente lo enuncio aquí, que es el diseño de la fuente de espalación que Suecia, en un consorcio europeo en el que España, por supuesto, participa, y habrá ocasión en otro momento para hablar de ello, y el Instituto participa, pues va a generar un flujo de neutrones muy elevado, de tal manera que muchos de los experimentos que se pueden hacer en estado sólido, en biología, genética, etcétera, etcétera, se puedan realizar con estos altísimos flujos de neutrones. Ese es uno de los que hay. El otro, que me parece particularmente interesante, es el de conseguir que todos los códigos de modelización de simulación computacional que a lo largo de los años de la historia del instituto se han generado, y últimamente a través de un sistema de simulación computacional en 2 dimensiones, particularmente bueno para la radiación y la hidrodinámica, es entrar en el mundo de los láseres de rayos X, para conseguir realizar imágenes tridimensionales particularmente detalladas. Es un tema de candente actualidad. A la gente, los científicos, lo que quieren es ver cada vez cositas más pequeñas y con más precisión. Lógico, porque estamos entrando, la nano, evidentemente, además nos lleva a ese mundo, desde lo grande que visualizamos hasta lo pequeñito, que no lo visualizamos, pero que está ahí modificando las propiedades. O sea, queremos ver cosas más pequeñitas. Y necesitamos, por lo tanto, medios cada vez más potentes. Un microscopio óptico normal y corriente nos sirve para ver a la materia en los tamaños muy pequeños, nano o subnano métricos, de tal manera que a través de técnicas cada vez más avanzadas, como son fuentes de láser de rayos X o fuentes de radiación que se llama stream ultravioleta, o sea, ultravioleta extrema, permitan realizar imágenes de contraste en tamaños muy pequeños y
en espacio, en tiempos muy pequeños de la materia. Y cuando digo materia me estoy refiriendo a toda la materia, no solamente a la materia muerta en el sentido de los materiales estructurales o los materiales ópticos, sino también a la materia viva, como podrían ser células, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro campo en el que, digamos, el acoplamiento de la radiación, la hidrodinámica, los conocimientos que ya el Instituto ha tenido a lo largo de los años se pueden concretar en nuevas herramientas que incluso estamos pensando que podrían ser experimentales en el futuro. Bueno, antes de que, casi un poco como conclusión, Mireia, que de esto quería comentar dos cositas con relación a la nanotecnología. Una, que la gente sea consciente de lo que se está invirtiendo en esta técnica, en esta investigación. Para dar una idea, la iniciativa de nanotecnología nacional de los Estados Unidos implica que se está invirtiendo del orden de 3,7 billones americanos de dólares. La Unión Europea está invirtiendo del orden de 1,2 billones americanos y Japón del orden de 750 millones de dólares, lo cual implica la gran importancia que se concede a la investigación en todo lo que tiene que ver con nanotecnología y en concreto con el tema de nanomateriales. En España el tema es de candente actualidad. Todas las universidades y los centros están preocupados con el tema de la nanotecnología. Se está invirtiendo en nanotecnología, es una palabra que hoy en día es clave dentro de las palabras de investigación en todas las áreas. Recordar que hay aplicaciones en biología, en medicina, en fin, infinidad de ellas. Y bueno, yo creo que con esto quería concluir desde esta perspectiva de Dineros. Muchas gracias por toda esa ciencia que nos has transmitido, ese conocimiento sobre los materiales en condiciones extremas, y esperamos poder contar contigo en futuros programas siempre tan interesantes como el de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Mireia.